Las manos del Señor. Amado Padre, gracias Señor por tu victoria eterna en la cruz del Calvario, Señor, donde venciste toda obra del diablo, Señor. Todo principado y toda potestad, Señor, fue exhibida públicamente en la cruz, triunfando tú, Señor, por tu victoria eterna de la resurrección, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu obra gloriosa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, lo cual no nos merecemos, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo tan especial donde tú nos permites como congregación reunirnos, Señor, y todos juntos poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, pongo mi vida en tus manos como la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y todos aquellos que van a poder escuchar esta reflexión, Señor, a través de las diferentes plataformas, Señor, de la iglesia. Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, a toda verdad que solamente proviene de ti, Señor. Que podamos afirmar cada uno de nosotros, así es el Señor, Señor amado, y que seamos desafiados cada uno de nosotros con tu palabra, como animados y exhortados, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos estado reflexionando, hermanos, en una serie que iniciamos el domingo pasado sobre la madurez cristiana, hermanos. Y estuvimos reflexionando un poco el domingo anterior y pensando, hermanos, que cuando el creyente ha nacido de nuevo, ha venido a los pies de Cristo, es como un bebecito, ¿verdad? Que debe de ir creciendo naturalmente cada día, tanto en el conocimiento de Dios como en, hermanos, las diferentes fortalezas espirituales que el creyente debe de tener. Veíamos que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que la madurez cristiana no depende de los años, hermanos, que nosotros tengamos en una iglesia, sino, hermanos, de todo aquello, hermano, que proviene de Dios y de su santa palabra. Voy a invitarles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27. Quiero que reflexionemos hoy, hermanos, en las evidencias de un cristiano maduro, hermanos. Vamos a estar reflexionando hoy en las evidencias de un cristiano maduro y vamos a estar contrastando, hermano, también todo este tipo de enseñanza o toda la enseñanza que nos muestra la palabra de Dios en esta ocasión o para este día. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Leemos la palabra de Dios como está escrita, hermanos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Aquí en esta porción de la escritura, hermanos, la primera imagen que nosotros podemos tener es un estadio que está lleno de atletas, en el cual hay una carrera que se está dando a cabo, hermanos. Y el escritor, que es el apóstol Pablo, a esta carta nos enseña que solo uno es quien recibe la corona, ya sabemos nosotros, aquel que llega hacia la meta. Pero Pablo, hermanos, ojo con esto, Pablo usa esta ilustración para enseñarnos a nosotros cómo se debe de vivir, hermanos, en la vida cristiana. Y esto es algo muy importante que quiero tomar en consideración, porque muchas veces se utiliza este texto para hablar de la salvación cuando Pablo lo que está enseñando nunca tiene que ver con la salvación del ser humano. Él está escribiendo una carta a creyentes, hermanos, en los cuales hay muchas dificultades en la congregación y nosotros nos vamos a ir dando cuenta poco a poco por qué razón es que Pablo utiliza esta ilustración o pone este ejemplo. Entonces él habla de la vida cristiana como una carrera. Cuando nosotros pensamos en una carrera, evidentemente una carrera no es un paseo, ¿verdad? No es un tour, no, es una carrera en la cual, hermanos, se exige disciplina, se exige esfuerzo y se exige enfoque también en lo que nosotros estamos haciendo. Y en Corintios, hermanos, en toda esa área, ¿sí? De Asia Menor, había, hermanos, algo que se le conocía como los Juegos del Istmo, así se les conocía. Era un sinnúmero de competencias deportivas que habían y era algo muy conocido. Muchos participantes había en ese lugar digamos, abarcaba, hermanos, un sinnúmero de personas que estaban a la expectativa de lo que estaba pasando.
Ayer, si ustedes se dieron cuenta, había un evento deportivo que albergó millares de personas. No solamente los que estaban ahí, sino que muchos estábamos pendientes incluso desde la televisión dándole seguimiento a todo ese evento deportivo que estaba pasando, pero no le queremos dar publicidad ahorita, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo es que todo ese tipo de eventos albergan muchas personas, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba. Y Pablo utiliza la imagen de esos juegos que se daban allá, hermanos, en Corinto, en esa parte cerca de ahí. Y hermanos, él utiliza esa ilustración para traerlo a la vida de la iglesia y enseñarle cómo es la exigencia, la disciplina, cómo debe ser la vida, ¿verdad?, del cristiano, hermanos, en el día a día. Ya sabemos nosotros que eran competencias atléticas, competencias donde hay un rigor físico ahí poniéndose en juego, ¿verdad? ¿Quién tiene la mayor resistencia? ¿Quién tiene la mayor fortaleza? Y aquellos que llegan de primero, en este caso el que llega de primero es el que obtiene la corona. Hoy en día nosotros vemos que en las competencias comunes le entregan el premio al número 1, al número 2, al número 3. Si es en las Olimpiadas, pues el primero se gana el oro, el segundo gana la plata, el tercero, ¿verdad?, se gana la medalla de bronce. Y hoy en día, pues, incluso aunque algunos pierdan, les dan medallas, ¿verdad? En las competencias, por lo menos de los niños, aunque hay un equipo que no gane, siempre se les da, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos, hermanos, que en la vida cristiana, hermanos, el cristiano debe de correr de tal manera que obtenga el premio, dice el apóstol Pablo. O sea, debe ser la mentalidad, ese debe ser el enfoque que el creyente debe de tener en su vida espiritual. Así que la madurez espiritual, hermanos, como lo mencioné al inicio y lo mencioné el domingo pasado, no se mide por los años que nosotros podamos tener en una iglesia, sino, ojo con esto, hermanos, por la calidad de vida cristiana que cada uno de nosotros podamos tener. ¿Cómo corremos? ¿Cómo luchamos, hermanos? ¿Cómo nosotros perseveramos en la fe cada día para llegar hacia la madurez cristiana? Hay una reflexión personal o hay una pregunta, mis amados hermanos, la cual yo quiero hacer referencia. ¿Qué evidencias muestra mi vida de que estoy corriendo la vida cristiana o la carrera, como dice el apóstol Pablo, que tenemos por delante como un creyente maduro? En la vida cristiana, hermanos, solo hay dos maneras de poder vivir esta carrera. La podemos vivir como corredores legítimos o la podemos vivir o la podemos correr también como espectadores. Ya saben quiénes son los espectadores, ¿verdad? Los espectadores son aquellos que están allá desde el escenario, desde la grada, viendo a los que están corriendo, y los espectadores solo miran, los espectadores solo opinan, los espectadores solo critican, pero nunca se esfuerzan, hermanos, por correr a la par de todos aquellos que están corriendo la carrera de la vida cristiana. En cambio, el corredor se disciplina, el corredor se enfoca y el corredor, hermano, llega hacia la meta. Y estos pasajes, hermanos, a nosotros nos desafían como creyentes a correr espiritualmente, hermanos, y correr como creyentes maduros, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, hermanos, y quisiéramos contrastar tanto la vida del creyente maduro como la vida del creyente inmaduro, hermanos, la verdad es que los creyentes inmaduros que se desperdician prácticamente la oportunidad de poder correr la carrera que tenemos por delante. Hablando un poquito de por qué Pablo escribía todas estas cosas, quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 3, hermanos, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, y mientras yo leo, hermanos, ustedes pueden seguirlo con sus vistas, y Pablo dice por qué somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3, 1 dice, de manera que yo, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún erais incapaces y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada.
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que Pablo está refiriéndose a una iglesia, la iglesia de Corinto, que estaba llena, dice en los primeros versículos, de divisiones, de celos y de carnalidad, dice, hermanos. Y en medio de esa realidad, él presenta, hermanos, un ejemplo como alguien que corre, con propósito, como alguien que corre con disciplina. Y este contraste es muy claro, hermanos, porque cuando nosotros vemos la disciplina de un atleta, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ellos se esfuerzan, dice el apóstol Pablo, por tener una corona corruptible, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros pensamos cuáles eran los premios que le daban a los atletas y a los corredores de esa época por llegar hacia la meta, algunos libros de los historiadores nos mencionan que lo que se les daba a ellos, hermanos, eran hojas de laureles, hermanos. Esos eran los premios que recibían todos aquellos que competían, hermanos, en esas olimpiadas o en esas competencias deportivas, hojas de laureles. Pero los cristianos, dice el apóstol Pablo, que no corremos, hermano, por una corona corruptible, sino que corremos, por una corona incorruptible, la cual es la gloria de Cristo el Señor, la gloria eterna con Cristo el Señor. Así que yo quiero que me acompañen en el versículo 24, hermanos, del capítulo 9 de la carta a los Corintios. Y dice en la primera parte: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y quiero que vayan al versículo 26, en la parte B o en la segunda parte del versículo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice el apóstol Pablo. El creyente inmaduro, hermanos, corre, pero corre sin dirección. El creyente inmaduro se distrae, se desvía, pierde el tiempo en la carrera que tiene por delante. Y el cristiano maduro sigue hacia una meta. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Cuántos han llegado hacia la meta, hermanos? Yo creo que ninguno de nosotros podemos afirmar que hemos llegado hacia la meta. Ni siquiera el apóstol Pablo dijo que él había llegado hacia la meta. Por eso usted y yo encontraremos muchos errores en todos los hermanos de la iglesia. En todos, ¿verdad? Pero el cristiano maduro tiene algo fijo, ¿verdad? En su convicción, hermanos. Y quiero que lo veamos aquí. Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice, hermanos, si hay algo que yo tengo por cierto y por veraz, es que yo voy a proseguir hacia la meta, el cual es Cristo el Señor. No pretendo haberlo alcanzado. Y qué interesante, hermanos, es saber de que el apóstol Pablo en una ocasión dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y luego más adelante él nos enseña, hermanos, no lo he alcanzado todo. Y es verdad, hermanos, porque cada uno de nosotros, cuando reflexionamos en lo profundo de nuestro corazón, cuando hacemos una introspección en nuestra vida espiritual, nos hemos de dar cuenta, hermanos, honestamente, que no hemos llegado o que nuestra vida espiritual, hermanos, no está en la condición que nosotros quisiéramos estar.
No hemos avanzado. Cuando yo les mencionaba el domingo anterior, nuestras oraciones en la intimidad de nuestro hogar, ¿cómo son nuestras oraciones, hermanos? Estamos orando por las mismas peticiones que oramos hace 5, 10 años. Seguimos luchando, seguimos batallando con las mismas cosas que hacíamos hace mucho tiempo atrás. ¿Acaso no sería esto una señal, hermanos, de que no ha habido crecimiento, de que no ha habido madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros? El maduro, hermano, sabe hacia dónde va. Filipenses nos dice que Cristo es la meta. Imagínense a un corredor, hermanos, que tiene años, que se prepara con anterioridad por meses, por semanas, para ir, hermanos, a participar en una carrera. Hermanos, él, hermanos, tiene un propósito. Cuando él llega a esa carrera, hermanos, cuando él se presenta delante de todos aquellos otros competidores para poder llegar hacia la meta, ¿usted cree que aquella persona que se ha estado preparando, que ha estado enfocado, hermanos, que ha tomado disciplina, oiga, ha tomado disciplina para dormir en el tiempo correcto, para tomar las horas de descanso correcto, ha tomado la disciplina para alimentar su cuerpo de la manera correcta, hermanos, ha tomado la disciplina de abstenerse de muchas cosas que nosotros hacemos comúnmente a diario, donde comemos tantas cosas que sabemos incluso que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, pero el atleta que se está preparando para una carrera, mis amados hermanos, él se abstiene de todas estas cosas para que el momento que llegue a su carrera, él estar, hermanos, preparado para poder, como decimos nosotros comúnmente, para poder dar la talla en el momento de la competición. La pregunta es la siguiente: cuando esa persona llega a pararse enfrente de la línea que le va a dar la salida para poder ir a la competición, ¿usted cree que esa persona está pendiente de las cámaras? ¿Usted cree que esa persona está pendiente de todos aquellos espectadores que están allá viéndolo a su alrededor? No, él tiene una sola meta, él tiene un solo objetivo: llegar hacia el final, terminar su carrera, llegar y acabar esa carrera. Nosotros sabemos que estas competiciones humanas, solo los primeros 3 lugares tienen el premio, pero aquí en la vida cristiana, hermanos, en la vida espiritual, aquí el chiste no es quién llega primero. Aquí lo importante es que todos lleguemos hacia la meta, como dice la palabra del Señor, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces ese corredor, hermanos, ese corredor no se distrae mirando al público. Ese corredor no se distrae, hermanos, mirando hacia otro lado. Él tiene la mirada fija en la meta. Hermanos, nuestra vida espiritual tiene un propósito. Estamos viviendo de esa manera, enfocado como aquel atleta que vive para agradar a Dios, o simplemente, hermanos, estamos preocupados por lo que el hombre pueda pensar de nosotros. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o solamente estamos viviendo para sobrevivir espiritualmente? Ya vimos nosotros que la persona que es madura se prepara, hermanos. La persona que es inmadura corre sin dirección, vive al azar, vive sin propósito e incluso, hermanos, se conforma con la mediocridad espiritual. Versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona tejida de hojas de laurel, ¿verdad? Pero nosotros una incorruptible. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este texto es muy interesante, hermanos, porque algunas personas han malinterpretado este texto pensando que el apóstol Pablo está diciendo que él se chicoteaba a la espalda, que él tenía, hermanos, que caminar de rodillas por tantas millas, por tantos kilómetros. Una vez escuché a un predicador que decía que el apóstol Pablo se golpeaba los ojos, dice, eso decía en este texto. El apóstol Pablo no está hablando, hermanos, de manera literal. Él está hablando de manera metafórica, poniendo el ejemplo del atleta, y él dice, así como el atleta se abstiene de todas estas cosas, yo me abstengo. Yo estoy tratando y buscar a no perseverar en las tentaciones, en la pecaminosidad, en los excesos de la vida, y me propongo, ¿verdad?, llegar hacia la meta. Entonces, el atleta, hermanos, se somete a diferentes entrenamientos, a dietas, a sacrificios, hermanos. Y el creyente maduro también sabe que debe abstenerse de muchas cosas, del pecado, de la carne, como les decía, de los excesos de este mundo, de las diferentes cosas, hermanos, que vienen a la vida del creyente, hermanos, y el cristiano maduro sabe que debe incluir, hermanos, en su disciplina espiritual tanto la oración como la lectura de la palabra,
la disciplina, hermanos, en el testimonio, en el carácter de la vida cristiana. Y cada uno de nosotros, hermanos, cada día estamos luchando y estamos batallando por hacernos parecidos cada día más, asirnos, como dice su palabra, de Cristo, hermanos. El cristiano inmaduro es todo lo contrario. El cristiano inmaduro, hermanos, se rinde a los impulsos. El cristiano inmaduro, hermanos, ora de vez en cuando. Lee la Biblia de vez en cuando, solamente cuando le sobra tiempo, hermanos. Solamente cuando la carne se lo permite. Y ya sabemos nosotros que la carne es enemiga de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. El espíritu está en un combate continuo, hermanos, contra las obras de la carne. Usted se levanta en la mañana, ¿verdad? O se puede levantar en la mañana y el creyente lo primero que tiene que hacer, hermanos, es encomendar su vida al fiel Creador. ¿Y qué es lo que pasa? Que la carne no quiere eso. Quiere seguir acostado, quiere seguir, ¿verdad? Cuando hay diferentes responsabilidades. Y lo mismo pasa en la noche. En la noche ya sabemos nosotros que tenemos que pedirle al Señor, pero nosotros a veces pensamos y decimos, es que he trabajado tantas horas en este día y el Señor sabe cómo me siento yo de cansado. Y algunos se atreven a decir, el Señor me entiende, dicen, hermano. El Señor me entiende, hermano. Hermano, la palabra del Señor dice que en una ocasión, cuando Él hablaba con sus discípulos, se refirió a ellos con una parábola, oiga, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el apóstol Pablo, allí en la carta a los tesalonicenses, dice la palabra del Señor, hermano, orad sin cesar, dice, hermano. Y cuando hablamos de orar sin cesar, hermano, no es este tiempo, puede pasar un tiempo usted determinado en oración, pero la oración sin cesar, hermano, es que nosotros tengamos una comunión continua con nuestro Dios en el transcurso de todo el día. Hermanos, posiblemente usted pueda ir en su carro, pueda estar en su oficina, pueda estar en su trabajo y es un pequeño clamor que usted levanta de su corazón en agradecimiento al Señor mientras usted está reflexionando en cualquier cosa de la vida cotidiana y dice, gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por mi vida, gracias Señor por mi familia. Eso, hermano, es orar sin cesar. Eso es tener una comunión continua con Dios por medio de la oración. No estamos hablando de tantos tiempos de oración que si lo hace, bendito sea Dios, gloria sea al Señor. Estamos hablando de una comunión continua con el Señor, hermanos. De eso estamos hablando, ¿verdad? Usted conoce, hermanos, a hombres, a mujeres que ejecutan los instrumentos musicales. Hermanos que son profesionales en los violines, en el saxofón, en la música, hermanos, que da gusto escuchar a aquellas personas, hermanos, que tocan aquellas melodías tan preciosas, hermanos, en el momento que ellos se presentan en aquel lugar donde van a hacer una sinfonía, donde van a ejecutar sus sinfonías, una orquesta, lo que sea, hermanos. ¿Ustedes creen que esas personas, hermanos, que van y hacen ese tipo de presentaciones es porque de la noche a la mañana tomaron ellos y pudieron desarrollar esa habilidad de poder ejecutar esos instrumentos de una manera tan bonita, de una manera tan armoniosa? No, hermanos, tuvieron que pasar horas, hermanos, tuvieron que dedicarle tiempo a esos instrumentos, hermanos, para poder, hermanos, ejecutarlos de una manera tan preciosa como nosotros podemos disfrutar, hermanos, las melodías de los diferentes ritmos musicales. Aquella persona que toca la batería, que toca la guitarra, que toca el bajo, hermanos, de una manera excelente, hermanos, que son profesionales en la música, hermanos, son gente que ha pasado, hermanos, largas horas de su vida, tomando el tiempo, hermanos, para poder obtener esas habilidades, hermanos, ¿verdad? Entonces hablamos de disciplina, hablamos de concentración, hablamos del propósito, ¿verdad, hermanos? Imagínense, hermanos, un atleta que va a competir y que no cuida su dieta. Un boxeador que va a pelear el día siguiente y no se prepara, sino que la noche anterior se pone los guantes y hace una carrera alrededor de la manzana. ¿Usted cree que va a rendir, hermanos, en el día de la pelea? ¿Usted cree que va a rendir, hermanos, el día que se encuentre ahí, hermanos, frente a su oponente, frente a su adversario? No, hermanos, no tendrá las condiciones, hermanos, para poder desempeñar, hermanos, los 12 rounds o los 10 rounds que tenga que tener que competir, hermanos. El atleta cuida su dieta, el atleta cuida su entrenamiento, llega a la meta, hermanos, porque lo único que él quiere, hermano, es ganar. Lo único que él quiere es ganar. La madurez espiritual no llega por accidente tampoco, hermanos. La madurez espiritual se cultiva. La madurez espiritual, hermanos, es igual que la disciplina constante de ese atleta que cada mañana se levante en las madrugadas para poder
tomar sus zapatos deportivos, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le decimos buzo a los pantalones, hermano, algunos le dicen chumpa también, no sé si será mala palabra en algún otro país, pero se ponen sus trajes deportivos, hermanos, para tomar, hermanos, esas caminatas, trotar, correr, hermanos, en las carreteras, en el estadio, donde sea, para poder obtener, hermanos, el rendimiento y tener, hermanos, la resistencia que ellos necesitan para el momento en que tienen que competir. Así que la madurez espiritual no llega por accidente. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, hermanos, debemos de darnos cuenta que debe ser una disciplina constante. Cada vez que llegue el año nuevo, siempre el ser humano se pone una meta. ¿Sí o no? Algunos dicen, bueno, este año sí, este año voy con todo, con el inglés, decimos algunos. Este año sí, este año a partir del 1 de diciembre comienzo mi dieta. Este año a partir del 1 de diciembre ya tengo yo pagada mi inscripción ahí en el gimnasio todos los días, 3, 4 de la tarde, después de la cena, dice el hermano, ¿verdad? Después del 6, dice el hermano, esa es la petición que él siempre tiene, dice, voy a ir, voy a echarle a la caminadora, voy a ponerle a la bicicleta, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, siempre está eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, pues, los primeros días, ¿verdad? Está el entusiasmo elevado. Vamos con todo. Pero de repente se comienzan a sentir unos calambres, unos dolores en las piernas, ¿verdad? Algunos van por la Tylenol, algunos van, ¿verdad? Por la ibuprofeno, porque hay un dolor en la espalda, el cuello, hermano, no lo podemos nosotros, ya ni podemos descansar a veces. Y entonces aquel entusiasmo, hermano, que había en el principio, hermano, se va disminuyendo y se va disminuyendo. Y cuando nos percatamos, hermano, tenemos 6 tacos en el plato. Y aquella visión que teníamos nosotros adelante, se acabó. Pero aunque nosotros nos riamos, hermano, que es verdad, y nosotros sabemos que muchos de nosotros nos hemos puesto muchas metas, ¿verdad? Incluso, como les digo, siempre esas metas por lo general pasan al principio del año. En la vida espiritual pasa lo mismo, hermano. Nosotros nos hemos dispuesto en el corazón, Señor, a partir de esta semana, a partir de estos días, Señor, voy a comenzar a dedicar un tiempo especial para la oración. Voy a comenzar a dedicar, Señor, aunque yo no entienda, Padre, voy a comenzar con los salmos, Señor, para reflexionar en tu grandeza, para reflexionar en tu hermosura, para querer tener comunión contigo, Señor, y reflexionar y darte gloria y darte honra, Señor, en todas esas cosas, Padre Santo, que tú haces por la vida de cada uno de nosotros. Quizás no entienda, Señor, tantas cosas, pero sí, mi Señor, yo quiero hacerlo para la gloria de tu nombre y porque sé que va a ser un beneficio para mi vida espiritual. Y comenzamos también. Y en el transcurso de la semana, en el transcurso de los días, esa disciplina, hermano, se queda por un lado. Igual, ¿verdad? Que lo que pasa en el gimnasio, igual que las diferentes metas que cada uno de nosotros podamos tener. Versículo 26, hermanos. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El maduro, hermanos, no vive con una fe improvisada, con una fe de apariencias. El maduro vive con una fe de sinceridad. El maduro, hermano, reconoce la condición en la cual se presenta delante de Dios y no se excusa, hermano. Sabiendo nosotros que muchos de nosotros, hermanos, ¿verdad? Tenemos esa gran necesidad de estar en comunión con Dios. Dice el versículo 27 al final, dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Hay otra versión que dice yo mismo venga a ser descalificado de la competición. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Yo me cuido porque yo no quiero perder mi testimonio, dice el apóstol Pablo. Yo me cuido, ¿sí? Para que el evangelio no quede en vergüenza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo me cuido porque si yo he sido de bendición para otros, yo no quiero que puedan ver un mal ejemplo en mi vida. Por eso yo golpeo mi cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, yo no voy corriendo como el que golpea el aire. Imagínense usted un boxeador, hermano, que todos los puñetazos que lance, hermano, se queden en el aire. ¿Usted cree que va a poder ganar la competencia? ¿Usted cree que va a poder ganar la pelea? No va a poder ganar la pelea. Porque la única manera, hermanos, es de que él pueda ganar la pelea, es de que los golpes que lance puedan ser efectivos en la humanidad de su adversario.
¿Y nosotros a quién tenemos que golpear, hermanos? No tenemos que golpear a nuestros hermanos. Cuidado, cuidado con eso, hermanos. Tenemos que golpear al enemigo común que tenemos nosotros. Tenemos que golpear el pecado, tenemos que golpear las tentaciones, hermanos. Tenemos que golpear a Satanás. Ya lo vimos el viernes pasado, en estos 2 viernes que hemos estado discutiendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? De la obra de Satanás, de la obra de los demonios, cómo trabajan ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos seres espirituales? Hermanos, las armas de nuestras milicias no son carnales, dice el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él no golpea al aire, hermanos. Es decir, hermanos, que Él tiene, ¿verdad? Él no es un hombre que tiene apariencia de piedad. Él es un hombre que tiene poder. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:5. Vamos a 2 de Timoteo 3:5. Si lo encuentran, lo pueden leer, hermano. No encuentro por acá la cita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. Ajá, ahí estaba hablando de los hombres, ¿verdad? El carácter de los hombres en los postreros días. Hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hablan mucho, pero la vida de ellos no respalda sus palabras, ¿verdad? Entonces hay una pregunta, yo puse una pregunta aquí, hermanos, una pregunta para mí, una pregunta personal. ¿Tu fe es consistente? ¿Qué significa eso? En la iglesia todo el mundo es cristiano, hermano. Aquí todos y cada uno de nosotros podemos dar gracias al Señor, podemos glorificar al Señor, podemos dar testimonio de la grandeza del Señor. Es muy fácil dar testimonio aquí, hermanos, ¿verdad? Pero cuando hablo de que si nuestra fe es consistente, hablo que si nuestra fe es consistente en la iglesia, en el trabajo, ¿verdad? En el hogar. Porque si no es así, hermanos, dice el apóstol Pablo que nuestros golpes son como golpes lanzados al aire, dice, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, para ir finalizando y concluyendo, la madurez espiritual es evidencia, hermanos, ¿verdad? Del propósito para que nosotros corremos. La madurez espiritual. La madurez espiritual se mide también por la disciplina del creyente, los hábitos espirituales que se cultivan cada día. Y la madurez espiritual también, hermanos, es muestra de la integridad del creyente. Si somos el mismo en la iglesia como en diferentes lugares donde nosotros nos encontremos. Así que la vida cristiana, hermanos, es una carrera que no se gana por la velocidad. Usted puede ser muy rápido corriendo, hermanos, pero asegúrese de que no se vaya a cansar antes de llegar hacia la meta. Es una carrera que se gana con perseverancia, con fidelidad y se gana con madurez espiritual. Así se llega hacia la meta, corriendo con propósito. ¿Cuál es el propósito del creyente? ¿Cuál es la meta? Es Cristo únicamente, la gloria de Cristo. Vivir con disciplina espiritual, hermanos, y la perseverancia con integridad hasta la meta. Así que si hay un llamado, hermanos, de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros, es que examinemos nuestra vida. Si nosotros estamos corriendo en la carrera de la vida cristiana, si nosotros hemos decidido creer al Señor, hermano, para vivir como Él manda que nosotros vivamos, hermano, debemos preguntarnos si somos corredores comprometidos o si somos solamente espectadores, hermanos, de la carrera de otras personas. Podemos nosotros un día afirmar lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. Ya era un anciano. Y él estaba seguro de que la trayectoria, el camino que estaba llevando, hermanos, era hacia Roma, al lugar donde enseña la tradición que le pusieron la cabeza, ¿verdad? Encima de un madero y le dejaron caer un hacha sobre su garganta. Él sabía hasta dónde iba. Y él dijo, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y él dice, he guardado la fe, dice él. Esa es, hermano, la evidencia
de la madurez cristiana. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice su palabra. Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu infinita misericordia, tu infinita fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, y nos anima, Señor, a darnos cuenta que no debemos de conformarnos, Señor, en la condición espiritual, Señor, en la cual nosotros podamos estar, Señor, sino que el deseo tuyo, Señor, es que crezcamos cada día, Señor, que crezcamos espiritualmente, Señor, que crezcamos, Señor, en santificación, Señor, que crezcamos, Señor, en la consagración de todo nuestro ser. Nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, dice el apóstol Pablo, Señor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que sin tu ayuda esto es imposible, Padre Santo. Por eso acudimos a ti, Señor, pidiendo el auxilio, Señor, oportuno para la necesidad de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy pedimos fortaleza para el cansado, Señor. Hoy pedimos fortaleza, Señor, para aquel que siente, Señor, que su vida espiritual está corriendo en círculos, Señor, como los israelitas alrededor de la montaña del Sinaí, Señor, que no podían llegar hacia la tierra prometida, Señor amado, por causa de la desobediencia y de la falta de fe, Señor. Oh Padre Santo, a los mandamientos que tú le habías dado en el Sinaí por mano de Moisés, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestras vidas, Señor. No venimos aquí, Señor, para avergonzar, Señor, a nadie, Padre Celestial, sino para animar y darnos cuenta, Señor, que el propósito tuyo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, es que podamos avanzar cada día, tomados de la mano, Señor, avanzando como sacerdocio delante del Señor hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestros corazones, Señor. Aumenta la fe, oh Dios mío, que hay en cada uno de nosotros, Señor, para perseverar a pesar del cansancio, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, Señor, de los problemas, oh Dios mío, en el trabajo, en la familia, Señor, en el matrimonio, con los hijos, diferentes situaciones difíciles, Señor, que se nos presentan, Padre Santo, que nosotros podamos seguir perseverando hasta el final por el poder que proviene única y exclusivamente de ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Que seamos edificados en amor cada uno de nosotros, Señor. Y darnos cuenta, Señor, que la evidencia de la madurez espiritual, Señor, es reconocer nuestra incapacidad, Señor, de poder continuar sin tu ayuda, Señor, dejando a un lado el orgullo, Señor, de saber de que no podemos perseverar y continuar y crecer espiritualmente, Señor, si no nos sometemos a ti, Señor. Tu palabra nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice tu palabra, Señor. Padre, mira la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, Señor, las diferentes responsabilidades, las diferentes tareas, Señor, que cada uno de nosotros tenemos, Señor, en la vida cotidiana, Padre Celestial. Ponemos esta semana en tus manos, nuestras vidas en tus manos, Señor. Que nuestras vidas sean preciosas delante de ti, Señor, como decía el salmista, Padre Celestial. Que los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón sean gratos, Señor, delante de ti, Dios amado. Que puedas tú, Señor, cada día perfeccionarnos, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, pues tú no compartes, Señor, tu gloria con nadie, Señor. Toca a los enfermos, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando dificultades, Señor, en sus cuerpos, Señor. De enfermedades crónicas, Señor. Enfermedades, Señor, que vienen de repente, Señor, para estorbar, Señor. El creyente, Señor, entiende que las dificultades que vienen a su vida vienen con un propósito, Señor. Con el propósito de crecer, con el propósito de acercarnos a ti, con el propósito de consagrarnos, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu obra, Señor, en este lugar. La vida de cada uno de mis hermanos, Señor. La vida de cada uno de nosotros, Señor. Que todo sea para la gloria de tu santo y bendito nombre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, la paz del Señor en cada corazón.